mensaje que tenemos para hoy, para cada uno de ustedes en este día que Dios ha hecho, un día más para gozarnos en su presencia. Y hoy voy a hablar el tema maravilloso que Dios me ha dado, que es cómo orar, cómo debemos orar para que la oración llegue al trono de la gracia de Dios y para que Dios realmente escuche el clamor nuestro. Y vemos como dice su palabra, que su palabra es el libro más maravilloso que existe, que es el que nos enseña cómo orar, que nos ha dejado Dios como modelo, la enseñanza que Él nos ha dejado para saber qué hacer y cómo orar, cómo pedir a Dios el Padre. Y vosotros, dice así Mateo 6:9, y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. La palabra Padre nuestro quiere decir que Dios es el Padre de nosotros, no de una sola persona, de toda la humanidad. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por el pan nuestro de cada día. ¿Qué es el pan nuestro? Todo lo que necesitamos, no solo comida, cualquier necesidad que tengamos. Gracias por el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Primero tenemos que pedir perdón. Y después, ¿qué dice? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos perdón, pero tenemos que estar dispuestos también a perdonar a cualquier persona que nos haya ofendido, que nos haya hecho daño. Sabemos que los judíos tenían mucho temor en nombrar el nombre, profanamente el nombre de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a Dios. No a decirle papito o mi Diosito lindo o amiguito bello, no. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, nombre que es sobre todo nombre. No nombrarlo como dicen muchas personas, papito Dios, amorcito mío, no. Él es el Padre nuestro, Él es el Señor de señores. Un nombre que es sobre todo nombre y que se merece toda gloria, toda honra y todo honor. Y cuando nombramos ese nombre que es sobre todo nombre, tenemos que tener reverencia, tenemos que tener temor, porque ese nombre es el único nombre sobre todos los nombres que es poderoso. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Dios dice, pidamos en el nombre de Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y la oración para ganar cualquier batalla es obviamente que estemos de acuerdo. Hay oraciones que usted puede hacer solo y tienen poder, pero tiene más poder cuando nos ponemos de acuerdo. Si dos o más se pusieren de acuerdo, entonces dice su palabra que Él nos va a escuchar. Y pidieren algo, Él lo haría, porque estaremos de acuerdo. Nunca debiéramos orar solos. Bueno, la oración privada que uno hace solo, eso lo debemos hacer todos. Pero cuando es una oración de un clamor, de una necesidad, tenemos que buscar a alguien que esté de acuerdo con nosotros. Cuando dice la palabra acuerdo, no es cualquier persona a la que yo vaya a llamar para que ore por mí. Tengo que llamar a alguien que se va a poner de acuerdo y que yo creo que no me tiene envidia, que no me odia y que se va a poner de acuerdo. Si no, no tendría sentido esa oración. Tiene que buscar a alguien que realmente esté de acuerdo con usted, que no le odie, que una persona que usted sabe que le ama, una persona que usted sabe que puede orar con todo su corazón y que se ponga de acuerdo. Mientras hayan creyentes orando, no hay diablo triunfando sobre nosotros. Cuando oramos, la oración hace que el enemigo huya. Una oración cambia la vida de una persona. Personas le pueden estar ocurriendo cosas terribles y por una oración que alguien hizo, paró el ataque, el enemigo huye y sale y deja a esa persona libre porque hubo alguien que oró, alguien que clamó, que se puso en la brecha por esa persona. La oración tiene mucho poder. La oración de acuerdo dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18 al 20. Y bueno, una pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué sabe Dios antes de que nosotros le pidamos? Pues si hay alguien que lo sabe todo, se llama Dios. Él lo sabe todo, lo que Él dijo que pidiéramos. Él dijo en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere que clamemos. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad.
Pero Él dijo, clama. Él quiere que se lo pidamos. Usted no puede callarse de clamar. Y si hay alguien a quien usted le debe pedir y nunca se debe cansar de pedir y repetir todos los días lo mismo, es a Dios, porque Dios le agrada esto. A Él no le importa que le pidamos varias veces. Debemos hacerlo porque Él dice que lo hagamos. El ser humano le puedes pedir, pero es primero a Dios a quien le tienes que pedir. Y Dios puede utilizar a un ser humano, a cualquiera que Él quiera, para bendecir a sus hijos. Aún puede utilizar a personas que no son tan creyentes, que no son hijos de Dios, para bendecir a un hijo de Dios. Él todo lo puede. Si hay alguien que todo lo puede, se llama Dios. Él es el único que puede hacer lo que quiere, cuando y cómo quiere. Más nadie, solo Dios puede hacer eso, porque Él es Dios todopoderoso. Y dice así su palabra: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que lo pidamos, Él ya lo sabe todo. Antes de que clamemos, Él sabe lo que queremos pedir. Pero hay alguien que no lo sabe todo y se llama Satanás. Él solo lo sabe cuando abrimos la boca. Pero cuando clamamos a Dios, Él huye, porque Él no tiene poder sobre nosotros cuando estamos en la presencia de Dios y cuando estamos en santidad. Porque si usted está orando, pero usted no se arrepiente de sus pecados, de nada sirve esa oración. ¿Qué tiene que hacer antes de ir a Dios el Padre? Y antes de pedir, decirle: Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y yo perdono a los que me han ofendido, como dice el Padre nuestro. Y después tú le puedes pedir lo que tú anhelas, lo que tú necesitas, y Él va a complacer los deseos de tu corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, pero se las debes pedir. Pero Dios te va a conceder de acuerdo a la voluntad de Él lo que Él sabe que es bueno para ti, lo que tú necesitas, aquello que no te va a apartar de Dios. Te dice: ay, ¿por qué le pido esto y no lo recibo? Porque Dios sabe que si te lo da, te apartas de Él. Como Él lo sabe todo antes de que lo hagamos, y después de que lo hagamos, Él es el único que sabe presente, pasado y futuro. Entonces a Él no lo podemos engañar. Cuando Él no te da algo que tú le estás pidiendo, es para tu bien. Tienes que darle las gracias a Dios porque no te lo dio. ¿Por qué no recibimos siempre todas las cosas por las cuales oramos? Vamos a ver por qué. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Dios, que todo lo sabe, no nos va a dar aquello que nos va a apartar de Él, y tampoco aquellas cosas que las personas piden y piden mal, que son para gastar en deleites, en cosas que no son el plan de Dios. Deleites es cualquier cosa que no honra y glorifica a Dios. Dios te va a dar lo que necesitas para pagar tu renta, tu mortgage, para pagar tus necesidades de tu casa. Aquello que necesitas, Él te lo va a dar. Eso es algo que Dios no te lo va a negar. Eso no es un deleite, eso es una necesidad. Dice: no estamos preparados para tener lo que pedimos, y Dios no quiere que nos apartemos de Él por algo que Él nos dé. Por eso Él no nos lo da. Pero vuestras iniquidades, dice la palabra de Dios, iniquidades quiere decir injusticias, maldad, infamia. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados nuestros hacen que Dios no escuche el clamor nuestro. Pero ¿qué tenemos que hacer para esto? Pedirle perdón a Dios antes de pedirle cualquier cosa. Perdóname mis pecados, Señor, y ayúdame para no volverlo a hacer. Y Dios, que conoce tu corazón y sabe que es verdad o no, Él es el único que conoce tu corazón, te va a conceder las peticiones del corazón. ¿Y qué requisito debemos cumplir para que Dios conteste nuestras oraciones? Vamos a ver lo que dice. Entonces: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré desde los cielos, si me buscares y me llamares, porque me buscares de todo vuestro corazón. ¿Cuándo es que Él nos escucha? ¿Cuándo es que Dios contesta la oración nuestra? Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. Otra pregunta: ¿cómo puedo obtener la respuesta a todas las oraciones que hago? Bueno, cualquiera cosa que pidieres la recibiremos delante de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay uno de nosotros que haga todo lo que dice aquí. Por eso no recibimos todo lo que pedimos, porque hay cosas que tenemos que hacer para Dios y ya pecamos por no hacerlas.
Y hay cosas que hacemos que a Dios no le honran y glorifican su nombre. Y Dios es tan misericordioso, tan poderoso, tan maravilloso, que por eso Él no nos bendice por no estar en esa santidad que Él requiere, por su gran amor y misericordia que Él tiene para nosotros. No nos va a dar algo que no merezcamos, que no podamos recibirlo, no estamos listos para recibirlo. Y cuando vemos y preguntas personas que hacen, ¿cuánta frecuencia debo orar? ¿Cuántas veces debo clamar a Dios? Bueno, veamos lo que dice su palabra en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice así: orar sin cesar. Bueno, cuando tenemos una situación muy difícil, nos pasamos todo el día, no las 24 horas, pero pasamos en el día unas 7 veces pensando en eso, a veces más de 7, dependiendo la situación, y ahí oramos: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, glorifícate. Eso es sin cesar, clamar, pedir, rogar, para que Dios abra la puerta. Y Él también dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. O sea que tenemos que ser constantes en la oración. No podemos pedir hoy y ya olvidarnos en una semana y volver a pedir. No, es todos los días ser constantes en esa oración que estamos pidiendo, en ese clamor que estamos rogando a Dios, ser constantes. Y debemos gozarnos cuando hay tribulación. Claro, usted dice, esto parece de locos, pero no. ¿Cuánta tribulación hemos tenido los hijos de Dios, unos más que otros? Pero en medio de la tribulación dice su palabra que nos debemos de gozar. Quiere decir que no es que usted esté aleluya por la tribulación, gloria a Dios por la tribulación, no. Pero que no andemos desesperados, gritando: Dios, ayúdame, ¿qué voy a hacer? No, que tenemos que estar esperando en Él en oración, constantes en esa oración, clamando sin estar gritando, llamando a todo el mundo a contarle. No, tenemos que llamar a esa persona que se va a poner de acuerdo para orar conmigo, pero no a todo el mundo. Cuando ya tengamos la victoria, entonces llamamos a todo el mundo y le contamos de la gran victoria y el gran testimonio por el poder de la oración y por haber esperado en Dios y no haberse desesperado y llamado a contarle a todo el mundo. Uno no le puede contar sus cosas a todo el mundo, solo a las personas que usted sabe que no le tienen envidia, que van a orar por usted, y personas que son maduras en el Señor, espiritualmente maduras. Veamos lo que dice su palabra también. Hay 3 cosas que son indispensables en nuestra vida para que nuestras oraciones no sean contestadas y para que nuestras oraciones sean contestadas. La primera es: pedir y se os dará. Buscad es la otra, y hallaréis. Y luego dice: llamad. Yo tengo que hacer esta parte, la que a mí me toca, Dios no la va a hacer. Yo tengo que pedir, yo tengo que buscar, yo tengo que tocar la puerta. Si usted se queda en la casa pidiendo a Dios que ahí le llegue un trabajo, no le va a llegar. Si se queda sentado esperando que se le traiga todo ahí, nada va a ocurrir. Tiene que llamar primero, dice buscar, pedir, clamar a Dios. ¿A quién le pedimos? A Dios. Señor, dame tu gracia y su favor de este trabajo que voy a ver. Dame tu gracia y tu favor para que me lo den. Y luego dice: y se os dará. Buscar. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y buscarlo, no estarnos sentados esperando que nos lo traigan a la casa. Y luego dice la respuesta: y hallaréis. Y luego dice: llamad y se os abrirá. Usted no puede ir a buscar un trabajo y estar diciendo: no, mejor no toco la puerta porque me da vergüenza. No abro, mejor hable otro por mí porque me da pena decir que estoy buscando trabajo. Ahí no estás haciendo lo que dice la palabra. La palabra dice que llamad y se os abrirá. Ese es Mateo 7:7. Ese es el versículo maravilloso de pedir, clamar, buscar y hallaré. Y si Dios lo dice, debemos hacerlo porque eso tiene mucho poder y funciona. Si usted no lo cree, hágalo y vas a ver que funciona. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Otra cosa que hay que hacer cuando uno ora es y buscar una situación o quiere que Dios le ayude en algo, tiene que creerlo, tiene que clamar, pero creer que Dios le va a contestar, como Él hizo. El ejemplo que vemos aquí, que Él le dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. O sea, cuando terminas de orar le tienes que decir: Señor, gracias por haberme oído, porque Dios escucha el clamor de un corazón genuino, de un corazón que se humilla delante de Él. Él escucha ese clamor. Nunca dude que Dios te va a escuchar. Si usted va delante de Él con un corazón limpio, con un corazón recto, con un corazón que estaba sucio pero que viene para que Dios lo limpie.
Y Él escucha el clamor nuestro cuando lo hacemos de esta forma. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y el secreto ¿cuál es? Pedir, creer y dar gracias. Esos 3 puntos: pedir, creer y dar gracias. O sea, le pedimos a Dios, creemos lo que estamos pidiendo y luego le damos gracias. Muchísima gente le pide a Dios y se le olvida, cuando Dios le da esa bendición que estás pidiendo, darle las gracias. Qué malagradecidos, qué tremendo esto delante de Dios. Pedirle y luego que Dios nos lo da, nos olvidamos que fue Dios quien nos lo dio. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias y darle la honra y el honor a Dios, al único que la merece, por esa bendición grande que te haya dado. Y si Él no te contesta, es porque Él sabe por qué lo hace. Todo lo sabe. Hay alguien que lo sabe todo, se llama Dios. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Y nosotros no sabemos nada de esto, porque algunas cosas del pasado se nos han olvidado. El presente también. Y el futuro, el único que lo conoce, se llama Dios. Sin fe, por supuesto, es imposible agradar a Dios. Su palabra lo dice bien claro. En Marcos 11:24. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Dios recompensa a aquel que lo busca. El que se acerca a Él tiene que creer que existe Dios. Si usted no cree que Dios existe, no se acerque, porque nada va a ocurrir. Pero si usted lo cree, si usted se acerca a Dios y sabe que existe, clame, no tenga temor. Pídale aquello que usted necesita, aquello que nadie sabe que usted necesita. A Él pídase lo que Él lo va a hacer. Si usted quiere que Dios cambie su actitud, que Dios cambie su manera de ser, hay cosas en usted que a Dios no le agradan y usted lo sabe. Dígale: Señor, límpiame, cámbiame, Señor, transforma, quita de mí todo lo que no te agrada. Muéstrame en qué estoy mal, en qué te estoy fallando, para pedir perdón a ti, precioso Dios, y pedir tu ayuda para cambiar. Esa oración tiene mucho poder y Dios, que es tan maravilloso, te la va a escuchar. Porque no podemos pedir: Señor, cambia a mi mamá, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos que son malvados, que son esto. No, primero tengo que pedirle a Dios que me cambie a mí. Porque yo también puedo ser malvada, pueden haber cosas dentro de mí que a Dios no le agradan y Él lo sabe todo. Pero cuando vamos a Él y le decimos primero nosotros: perdóname a mí, límpiame y arranca de mí lo que no te agrada, entonces sí podemos pedir para que Dios haga lo mismo en otras personas. Nadie puede dar lo que no tiene, y tú no puedes pedir aquello que tú tampoco tienes. Entonces la oración debe hacerse con humildad y sinceridad. Usted no puede venir a Él y decirle: aquí estoy, Dios, ayúdame. ¿Dónde estás que no me ayudas? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas? No existe. No, tiene que ser con una humildad y la reverencia y la honra que Dios se merece. Como dije al comienzo, que vengas a decirle: Padre nuestro, perdóname, Señor Dios Todopoderoso, ayúdame. Rendirle honor y loor a Él, porque no hay nadie que se merezca la gloria, la honra y el honor que Dios se merece. Él no la comparte con nadie y Él es el único digno de ser exaltado, alabado, glorificado. Es el único Dios poderoso que se merece que en el momento que se diga Dios y se nombre su nombre, todo el mundo haga silencio, porque se está nombrando al nombre que es sobre todo nombre. El nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre nuestro, el Padre perfecto que tenemos, el Maestro por excelencia que tenemos, el Dios todopoderoso que se compadece de nuestras necesidades, el Dios que es grande y temible, Jehová de los ejércitos, el Dios que todo lo puede, el Dios que cuando clamamos y pedimos de todo corazón, con humildad, con respeto, con reverencia, con un corazón limpio, nos escucha y nos concede los deseos de nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Otra condición para que Dios nos escuche es que hagamos todo lo posible por actuar de acuerdo con las oraciones que estamos haciendo. Si estamos pidiéndole a Dios que transforme nuestras vidas, y eso es el plan de Dios, por supuesto, que es que nos transforme, tenemos que entender y saber de que Dios va a hacer un cambio poderoso en nosotros, y también que nosotros entendamos y sepamos que Dios puede transformar otras vidas y que la misericordia que Dios tiene contigo
también la va a tener con otras personas. Pedir con amor, con humildad, con misericordia, para que Dios nos escuche. Y también tenemos que actuar de acuerdo a lo que nuestras oraciones están siendo hechas. Si le estamos diciendo, Padre, ayúdame, Padre, yo te prometo tal cosa, tenemos que hacerlo. Si usted le dice a Dios, Señor, si tú me bendices, si tú me das esto, yo voy a ayudar a fulanito, más te vale que lo cumplas. El Dios es un Dios de pactos. Tú no puedes ofrecer ayuda o decir que vas a hacer algo y no cumplirlo. Después de que Dios te resuelve, ya no haces lo que prometiste que ibas a hacer. También, por ejemplo, si le pedimos a Jehová nuestro pan para ese día, cuando dice su palabra, Señor, danos el pan nuestro de cada día, que Él nos lo da siempre porque nunca nos ha faltado, y damos gracias porque confiamos en su poder y misericordia, de que con nuestra actitud y con nuestra reverencia a Dios y con nuestro servicio a Dios y nuestra santidad a Dios nunca nos va a faltar, por la misericordia tan grande que Dios tiene con aquel que lo honra. Sabemos por su palabra que el que honra a Dios, Dios lo honra. Y vemos aquí lo que dice su palabra bien clara en Mateo 6:11, dice así: igualmente, si le rogamos que nos ayude a vencer una debilidad, tenemos que evitar situaciones que pudieran someternos a una tentación. Someternos a una situación donde nosotros podamos ser librados de una tentación. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Cada uno lo sabe cómo hacerlo. La palabra de Dios dice que huyamos de la tentación. La palabra de Dios dice bien claro que nosotros no podemos andar en los lugares que no honran y glorifican a Dios, que no podemos estar donde el mundo, somos del mundo, pero no podemos hacer aquello que hace el mundo. Debemos que orar y creer y andar conforme a lo que hemos orado. Si le hemos orado, líbrame del alcohol, no puedo presentarme en una barra donde están tomando o un lugar de estos nocturnos donde lo que se brinda es alcohol. No tienes que ir allí. ¿Por qué? Porque si sabes que vas a caer, ¿por qué vas a ir allí? También cuando pedimos el pan, que dice, danos el pan nuestro de cada día, también usted tiene que saber y entender de que Dios le va a suplir, que cuando decimos el pan nuestro no se refiere solo a comida, se refiere a todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Pero cuando le pedimos esto a Dios, tenemos también que pararnos e ir a buscar trabajo, no esperar que nos lo traigan a la casa. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros para que Dios haga la de Él. La que a mí me toca hacer, Dios no la va a hacer. Y la que le toca hacer a Dios, yo no la puedo hacer. Vamos a ver lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios en su palabra es perfecta, es poderosa, es entendible su palabra. El Espíritu Santo nos revela su palabra, y podemos entender bien claro aquí que nos tenemos que humillar. ¿Qué es humillarse? Venir humildemente delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que supla nuestras necesidades. Luego dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Él nos manda que tenemos que orar, tenemos que clamar todos los días, tener una relación con Dios todos los días en oración. Tenemos que estudiar su palabra por la cual Él nos habla. Él nos habla de muchas formas y muchas maneras, y una de ellas que es muy creíble y en estos últimos tiempos más que nunca es su palabra, porque hay muchos falsos profetas, falsos maestros, hay una cantidad de mentirosos y mentirosas, pero la palabra de Dios es poderosa, es verdad, y Él nos habla mucho y más que nunca ahora por medio de su palabra. Entonces dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, que cambiaren, que decidan cambiar de esa actitud mala que tenemos, que esa actitud que teníamos, que hacíamos lo que a Dios no te agrada. Entonces dice, Él oirá desde los cielos, Él perdonará los pecados nuestros y sanará nuestra tierra. ¡Wow! ¡Qué poderosa es su palabra y qué maravillosa es su palabra! Él nos perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, bendice nuestra familia, bendice nuestras vidas. Pero primero tenemos que pedirle perdón, como Él dice aquí en su palabra. También, ¿cuál sería la actitud que deberían asumir los cristianos que sufren y que se encuentran en tribulación? La palabra de Dios dice que aún estando en tribulación tenemos que clamar a Dios y creerle a Dios y no desesperarnos, no angustiarnos, esperar en Él, porque Él siempre va a tener una salida para esa tribulación. Si el Señor Jesucristo, que fue y es y seguirá siendo santo, perfecto y puro,
fue tribulado, sufrió la muerte más horrorosa que nadie ha sufrido ni sufrirá jamás. Y no hizo nada, nunca pecó. Todo lo que Él hizo fue venir a morir por nuestros pecados. Él con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Si Él que nunca falló sufrió, ¿con qué derecho nosotros nos atrevemos a creernos que no vamos a sufrir? Si de verdad que nosotros sí hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y nosotros nos merecemos ese sufrimiento, y el que no se lo merecía lo tuvo. ¿Cómo nos vamos a creer que por ser hijos de Dios y servir a Dios no vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. Y en estos tiempos que son los últimos tiempos que estamos viviendo, más sufrimiento viene, más tribulación. Y solo podremos vencer esto si oramos, si ayunamos, si buscamos su rostro todos los días en oración, en ayuno, escudriñando su palabra, no leyendo la Biblia, escudriñándola, porque Dios nos habla por medio de ella. Les exhorto a que todos los días estudies la palabra de Dios y le pidas a Dios que te hable cuando tú la estudias para que la puedas entender. Que lo busques en oración, que tomes un tiempo para hablar con Él. Una relación todos los días, una cita divina con Dios todos los días. Que lo hagas, que te apartes de tus malos pensamientos, de tus pecados, de tus actitudes que no honran y glorifican a Dios. Si haces esto, verás la gloria de Dios en tu vida. Y después la verás en tu familia, en tu generación. La verás en tu trabajo, en tu negocio. La verás en tu ministerio. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has hablado hoy, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra no regresa vacía, y ella cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Y gracias, Señor, una vez más, porque eres un Dios poderoso, maravilloso y misericordioso.